Damián Jakubowicz, la geopolítica de la región. Al carajo. Análisis. Patria Grande. Damián Jakubowicz, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Pablo? Muy buenas noches para toda la audiencia. Un placer estar nuevamente con ustedes. Lo mismo. Genocidio étnico y cultural en nuestro continente que tiene que ver con la población amerindia. Sí, correcto. Hoy vamos a hablar de la geopolítica intercultural de América Latina, del choque cultural que se produce entre la cultura de los pueblos originarios con la cultura de Occidente, y dentro de todos los efectos que tiene esto, vamos a hablar del tema del aumento de la tasa de suicidios en los jóvenes aborígenes o amerindios de la selva amazónica. Entonces, para hacer un poquito este análisis geopolítico, vamos a dejar el análisis geopolítico tradicional al cual venimos acostumbrados, que habla de un enfrentamiento en nuestro continente entre bloques de centroizquierda y bloques de centro-derecha, de los cuales se habla permanentemente en los medios masivos de comunicación latinoamericanos. Y vamos a hablar, como vos bien decías, un tema muy interesante y súper necesario de abordar, que es el tema de un silencioso genocidio que se viene produciendo como el resultado del asimétrico choque que se produce entre la cultura occidental con la cultura de las minorías latinoamericanas, Y esto vamos a hablar de lo que pasa en América Latina, pero este ejemplo que vamos a tomar latinoamericano y particularmente de la selva amazónica es totalmente traspolable al resto del mundo. ¿Por qué utilizamos el término de genocidio que implica, una matanza étnica a gran escala que tiene que ver con hechos de la historia muy fuertes que involucraron a millones o a centenares de miles de personas, de víctimas? ¿Cabe ese término con lo que está pasando en América? Claro, ¿por qué? Porque las sociedades indígenas, aborígenes, originarias de América Latina, como bien dijiste, padecen desde la llegada de los conquistadores un sangriento exterminio sufrido en su momento. Hoy en día se habla de un relegamiento económico real que existe para los pueblos originarios dentro del sistema económico occidental o capitalista o liberal o neoliberal, como lo quieren llamar. Pero ¿sí? Desde la llegada de Occidente al continente latinoamericano, ahí graficado con la llegada de Cristóbal Colón, se empieza a producir un fenómeno de aculturación. Aculturación quiere decir que una cultura dominante empieza a imponerse a una cultura que es minoritaria. Pero, como bien dijimos, si bien es cierto que este fenómeno ha existido desde los tiempos de la conquista, y esta es la reflexión, imagínense lo que se ha fortalecido o potenciado en los últimos tiempos con la llegada de la era comunicacional global a América Latina. Entonces, para las culturas originarias, ¿sí? Este enfrentamiento, este choque que lo llamo la cultura MTV o la cultura Nike, ¿sí? Imagínense ustedes que ahora todos los pueblos originarios, ¿sí? Todos los pueblos originarios en los distintos pueblitos que existen en la Amazonas juntan unos pesos, se compran una antena satelital, se compran una televisión, se compran un bidón de nafta y un generador de electricidad y pueden tener acceso a exactamente lo mismo que vemos nosotros en las mega urbes. Entonces, este choque que se produce, ¿sí? Tiene síntomas alarmantes y uno puede analizar distintos síntomas que se van sucediendo. Por ejemplo, uno de estos que existe es la pérdida de liderazgo que van teniendo los ancianos, los sabios, en las culturas originarias. Esta pérdida de liderazgo se produce básicamente por dos temas. Otro día, si querés, Pablo, lo podemos ampliar, pero para resumir y antes de meternos de lleno en el tema de los suicidios,
se produce la pérdida de liderazgo de los ancianos a veces hay un desconocimiento de cuál es el idioma, ¿sí? Aunque sea el español, en las culturas quechuas, por ejemplo, los abuelos, los sabios, no todos hablan español, y para poder insertar o hacer que el pueblo se inserte dentro del sistema occidental es necesario conocer el español. Otro es el desconocimiento de las herramientas tecnológicas, mail, redes sociales, que hoy en día para poder estar insertado en el sistema es súper importante aprender con H ahí en el medio, o sea, conocer estas culturas tecnológicas. Los abuelos, los sabios quedan afuera de este sistema y van perdiendo liderazgo. Y acá yo quiero notar una cosa importante, es que cuando yo hablo de cultura occidental, ¿sí?, nos incluyo a nosotros los latinoamericanos, ¿sí? A nosotros, a vos, Pablo, a mí, a la gente de las urbes, que muchas veces uno cree que cuando habla de cultura occidental es algo que es ajeno a nosotros, y no nos damos cuenta que nosotros estamos totalmente sumergidos, por más que nosotros por ahí tengamos ideales de resistencia cultural y pensemos que el ser de centro izquierda te pone por afuera del sistema occidental. No, nosotros estamos totalmente sumergidos adentro con internet, las redes sociales, los sistemas presidencialistas, las democracias, los votos, todo eso es Occidente. Sí, eso está claro. Vos decís entonces que este acceso a la sobreinformación termina no generando mayor posibilidad y mayores recursos de igualdad para estos pueblos, sino todo lo contrario, corta su historia, bombardea sus culturas, lo que queda de sus culturas que ya vienen bastante perseguidas, silenciadas y asesinadas por Occidente. La sobreinformación, la sobrecomunicación termina siendo una lápida para estas culturas. Sí, yo diría más que termina siendo un arma de doble filo, porque como todo en geopolítica, uno no puede decir todo lo bueno está de un lado y todo lo malo del otro. No, porque es verdad que la globalización y este acceso a la sobrecomunicación y todo eso también produce elementos interesantes para las culturas originarias, que es la posibilidad de poder expresarse y de reivindicarse culturalmente a través de los distintos medios de comunicación. Un claro ejemplo de esto ha sido uno de los primeros líderes digitales reivindicadores de los pueblos originarios, que es el zapatismo. Sí, así... ¿Qué habría sido del zapatismo sin la era digital? Sí, eso está claro. Así todo, nosotros acá en el programa hacemos unos informes que nos trae directamente desde los Caracoles de Chiapas nuestro compañero Juan Gracia, donde nos muestra, Juan, que el zapatismo se encarga muy férreamente de evitar la contaminación de la población con mensajes comunicacionales de afuera. Está muy controlado y muy cerrado el tema de la comunicación, de los medios, del acceso por parte de los zapatistas para con sus comunidades. Sí hay una comunicación interna muy democrática y muy horizontal, pero cuida mucho el mensaje capitalista que pueda llegar de los medios nacionales e internacionales. Sí, es muy cierto que el zapatismo para adentro ha intentado controlar de alguna manera, sin impedir que puedan existir algunas filtraciones, pero lo que yo de acá quiero decir sobre todo es lo que le ha permitido al zapatismo crecer y darse a conocer en el mundo y en sus reivindicaciones y poder, por ahí, una de las cosas que le ha permitido es poder recaudar los fondos que le ha permitido recaudar para poder dar a conocer y poder profundizar sus luchas. Pero acá, en este espacio, ¿sí?, entre todos los distintos aspectos preocupantes e inherentes al impacto de la globalización en las minorías culturales latinoamericanas, hoy vamos a abordar la dificultad. ¿Qué pasa con los adolescentes aborígenes, ¿sí?, cuando tratan de definirse y reivindicarse su identidad cultural? Como vos decís, el zapatismo es un ejemplo por ahí diferente, porque es algo que está muy bien pensado, muy trabajado a nivel del cerco comunicacional que le permite a los zapatistas y a las poblaciones originarias cuidarse del afuera, o sea, aprovechar el afuera, pero sin dejar de reivindicarse culturalmente. Pero un fenómeno que se está dando muchísimo en las minorías aborígenes, por ejemplo, en la selva amazónica, que es un territorio que conozco mucho, es que la cultura occidental
empieza a penetrar a través de Internet, porque uno sabe que la era digital, más o menos ya la mayoría de los pueblos amazónicos, por las antenas que les da los propios gobiernos en una idea de poder insertarlos, los adolescentes empiezan a, de alguna manera, chupar toda la información occidental, toda la cultura Nike, la cultura del rap, la cultura de la pizza, la cultura de las zapatillas, la cultura de los electrodomésticos, la cultura de las Ferrari, de las limusinas, todo lo que les pasa exactamente lo mismo que le pasa a los jóvenes de los barrios carenciados en Argentina, en Venezuela, en Colombia, en todo el mundo, pero ellos están en medio de la selva, con unas condiciones y unas culturas ancestrales que los rodean. ¿Y qué les pasa a estos jóvenes? Estos jóvenes se sienten, en muchos casos, como no perteneciendo a ninguno de los dos mundos. No se sienten rechazados por la cultura occidental, los blancos, que los tiene ahí en el último escalón de los escalones, en las clases sociales que hacen a los sistemas de producción de los distintos países latinoamericanos, ¿sí? El amerindio, el indígena está siempre en el último escalón, y por el otro lado, tampoco ellos se sienten pertenecientes a sus propias culturas, a sus propias tradiciones, y se sienten expulsados. Entonces, ese cóctel es lo que se está analizando hoy en día, ¿sí? Es que está produciendo un quiebre a nivel identitario. Recordemos que esto es en todos los adolescentes del planeta, todos llegan en un momento de la vida cuando hay un despertar en la adolescencia en que uno dice, bueno, ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Qué voy a hacer de mi vida? Y uno empieza con esos planteos existenciales, pero hay que verse también en medio de esa situación donde uno se siente rechazado o siente que no encaja en ninguna de las dos culturas y se produce un cóctel explosivo. Entonces, esta problemática, como decimos, no es solamente propia de los adolescentes amerindios, siempre ha existido y ha existido en las diferentes culturas. Así hago un breve paréntesis, pero por ejemplo, en las tablillas sumerias, ¿sí? Estamos hablando de 4.000, 5.000 años antes de Cristo, han descubierto un padre, ¿sí? Hay una tablilla donde hay un padre que se va a quejar delante de un juez porque dice que los jóvenes de ahora ya no respetan las costumbres de los ancianos. Imagínense, estamos hablando de 5.000 años. Pero lo que sí es real, volviendo al tema del Amazonas, es que el fenómeno de la globalización cultural dominante está ejerciendo, ¿sí?, una presión sin precedentes en las minorías culturales, y es el caso, por supuesto, del continente latinoamericano. Entonces, ¿qué pasa? La comunidad científica occidental viene observando desde hace algunas décadas, pero sobre todo desde que empieza a globalizarse la información, que la tasa de suicidios entre los adolescentes amerindios viene en aumento creciente. Y esto se encuentra reflejado a la vista y sin que los expertos logren ponerse de acuerdo en el origen o causa de este fenómeno. ¿Por qué? ¿Qué es muy interesante en este aumento? Lo concreto es que la tasa de suicidio, la cantidad de suicidios de adolescentes en los pueblos amerindios es cada vez mayor, y año tras año uno va teniendo datos cada vez mayores. Pero ahí viene la pregunta, lo que los científicos no logran ponerse de acuerdo es cómo saber si los suicidios, porque esto también es importante y acá es donde entramos en los conocimientos y en la cultura ancestral, es que los suicidios siempre existieron dentro de las tradiciones culturales amerindias, pero no tienen la connotación gravísima que tiene en Occidente, que cuando un chico o un adolescente se suicida, ¿sí? y esto es por toda la representación que tenemos en Occidente de la muerte, estamos frente a un hecho de gravedad. Para muchas poblaciones amerindias de la selva, la muerte es simplemente un paso, ¿sí?, entre dos mundos totalmente diferentes, y cuando uno siente que a veces no encaja en este mundo, simplemente la muerte es ponerle fin a una existencia para poder pasar a otro mundo sin que esto sea una tragedia familiar. Pero ¿qué pasa? En muchos pueblos amerindios, de repente, llegan toda la cultura occidental con los científicos, con la televisión, y le empiezan a decir que los suicidios es algo gravísimo. Y es ahí donde se empiezan a sacudir las estructuras de los pueblos amerindios. Entonces los científicos no saben si efectivamente
los suicidios vienen en aumento porque los jóvenes no se bancan la presión ejercida entre la cultura occidental y la de los pueblos originarios, o simplemente no se trata de que los científicos occidentales empezaron a meter las narices y cada vez investigan más, y claro, si vos cada vez investigás más, sacás más a luz, más datos, entonces parece que la tasa de suicidio viene aumentando. Claro. Entonces, cuando se les pregunta, porque esto hay que reconocer, a veces a algún científico se le ocurre preguntarle a algún amerindio, a los expertos, y dicen, bueno, ¿y ustedes qué opinan de esto? Entonces, los amerindios responden que los suicidios siempre existieron, y que tal vez ahora se habla más del tema, pero que tampoco están muy seguros porque ellos ya están inmersos dentro de la cultura occidental y ellos tienen el recuerdo de que los suicidios en la época de sus abuelos no era algo tan grave en las culturas amerindias, pero ahora llegaron los blancos y le dictaminan con toda la presión comunicacional que eso es gravísimo. Uh-huh. Vamos a ir a un ejemplo, a un territorio amazónico que conozco muy bien, que es la Guyana Francesa y Surinam, donde estando trabajando a nivel en políticas educativas, me ha tocado observar un fenómeno de estos de cerca, ¿no? Una vez yo estaba haciendo políticas educacionales en la selva amazónica y de repente me dicen, hace 3 horas descubrieron una nena de 13 años que se había suicidado. Y ya empezaba a estar, los suicidios empezaban a copar a nivel mediático por esto del morbo, del suicidio de los jóvenes, entonces era algo que los medios estaban siguiendo de cerca. Yo trabajaba en políticas educacionales, entonces me tocaba ir a cubrir eso. Entonces, yo llego al pueblito en el Amazonas, era un pueblito de 200, 300 personas, y hablo con la capitana. Ahí en los pueblos amazónicos de la Guyana se manejan por capitanes, ¿sí? Queda el tema del capitán queda como un nombre impuesto por Occidente, como la jerarquía, y la capitana me cuenta, el pueblito se llamaba Cayode, la capitana me cuenta cuáles habían sido los motivos por los cuales se había suicidado. Entonces resulta que esta chiquita de 13 años se había puesto en pareja con un joven amerindio de 19 años. Ellos pertenecían a la etnia guayana. La tradición de la etnia guayana, de los amerindios, quiere que cuando una pareja se junta, se vayan a vivir al pueblo de donde es originaria la mujer. ¿Hasta ahí seguimos? Uh-huh. Entonces, lo que había pasado es que el joven, que es algo gravísimo en la tradición guayana, había rechazado ir a vivir al pueblo de donde era su mujer, su novia, porque ahí no había luz y él no podía conectar sus parlantes. Ajá. Entonces, lo que había hecho esta pareja, se había fugado del pueblito y la madre había quemado la hamaca donde dormía la chiquita, porque la tradición guayana quería decir que quemándole la hamaca, la madre la rechazaba como hija. Frente a este acto, la chiquita había contado el novio a la noche, el novio se había ido a buscar unas provisiones en canoa, la chiquita se había colgado de la viga de la choza. Ahí teníamos un ejemplo clarísimo, ¿sí?, de esto de que decimos la cultura occidental, porque la capitana misma, que ya estaba, que era una persona políticamente formada, me decía, pero ¿qué quiere? Imagínense, en ese pueblito no tienen luz, no tienen nada. Uh-huh. Entonces, lo que uno puede ver, ¿sí?, a modo de conclusión, es que si bien han pasado 500 años ya del descubrimiento, entre comillas, o del comienzo del comienzo del fin para los pueblos originarios, no solamente no se ha detenido, sino que sigue más latente que nunca. Ayer ha sido la Inquisición y los salvajes barbudos que atacaban, y hoy en día, de forma silenciosa, se produce un choque
cultural entre esas famosas guerras asimétricas que ahora existen entre, por ejemplo, en Medio Oriente, con todos los ejércitos de la OTAN que se la agarran, sin hablar de causas ni de buenos ni de malos, pero sí hablamos de guerras asimétricas con guerrillas, ¿sí? En guerras totalmente asimétricas. Hoy en día, en la selva amazónica de América Latina, la guerra entre la cultura occidental y la cultura de los aborígenes, de los amerindios, tiene la misma simetría y las mismas consecuencias. Por eso, y esto respondiendo a tu pregunta, el inicio, Pablo, mucha gente habla de genocidio cultural silenciado. Es muy gráfico y muy directo y muy crudo el ejemplo. Esta historia real que, bueno, conociste allí en Guyana, en la Amazonía sudamericana, de cómo el choque entre estas dos culturas es nada más y nada menos que el choque entre un camión con acoplado de 18 ruedas y una bicicleta, ¿no? Ese es el choque y esa es la contundencia que aplasta la cultura originaria. Pensar también en las necesidades creadas, en el paradigma de pobreza y de riqueza. Los pueblos originarios de América han vivido antes de la llegada de los españoles con determinado estándar, con determinadas aspiraciones, con determinado entorno, en el cual eran felices y tenían acceso a lo necesario, y eso era considerado un progreso para las familias, digo, en la relación que tenían con la tierra. Cuando viene esta maquinaria de propaganda que crea necesidades, vos decís la cultura Nike, la cuestión del acceso a la comunicación, a las redes, a bienes suntuosos, bueno, ahí también los pueblos originarios, los descendientes, los que viven todavía en estas situaciones, empiezan a sentirse pobres y excluidos, cuando en realidad, desde su cosmovisión originaria, no serían pobres y excluidos, sino vivirían quizás en mucha más armonía que nosotros, con su entorno y con los recursos y con sus posibilidades. Pero bueno, viene el sistema de consumo a generar necesidades que no son tales. Sí, acá, mira, justo me sacaste las palabras de la boca, porque un poquito lo que trae la maldición de Occidente es esto que acabas de decir, la necesidad, genera necesidad en los individuos, genera esa ansiedad por el consumo. Cuando yo dialogaba con gente con distintos representantes de los pueblos originarios, yo, desde mi punto de vista occidental, pero me quería hacer el occidental copado, tratar de decirle, bueno, pero ¿para qué necesitan las cosas que nosotros los blancos traemos? Y el tipo me decía, ¿vos dormiste en una hamaca? Sí, yo dormí en una hamaca. ¿Y qué es más cómodo, dormir en una hamaca o dormir en una cama de 2 plazas? Y si me preguntás, ¿es más cómodo dormir en una cama de 2 plazas? ¿Vos lavaste la ropa a mano? Sí. ¿Y qué más cómodo? ¿Lavar la ropa a mano de toda tu familia o tener un lavarropa que lo haga por vos? ¿Se entiende el tema de la necesidad? ¿Qué es más cómodo? ¿Dormir en verano, morirte de calor o tener un ventilador o un aire acondicionado que te está refrescando? Eso es la necesidad, por eso se habla de genocidio cultural, porque además, lo más triste de todo esto es que Occidente te muestra la vidriera de los productos que vos podés consumir, pero las reglas son muy claras. Si vos querés esto, tenés que tomar de esta pastillita, que es la del consumo, te tenés que insertar en el sistema. Y juega con las necesidades, entre comillas, básicas de consumo, porque además de todo esto, ¿sí?, tiene los más poderosos medios de comunicación que van matracando y matracando y matracando y matracando los pueblitos amazónicos, ¿sí?, con el tema de la cultura occidental. Y de ahí se produce la desigualdad. Y ahora estamos diciendo que está llegando en los pueblitos amazónicos la televisión satelital, ya inundó todo porque cualquiera tiene su antena, cualquiera tiene su generador propio y todos tienen su televisión. Y esto cuando hablábamos, me acuerdo, en un programa tuyo hablábamos de Bolivia y del satélite, de lo bueno que sería a nivel de igualdad para reducir la brecha digital, de que todo el mundo tenga acceso a Internet. Ese es el lado positivo porque da herramientas de inserción, pero también imagínense, si después de todo lo que uno está contando, ¿qué va a pasar el día en que toda la selva amazónica tenga un mega wifi? Imagínense lo que va a ser eso. ¿Será el fin de las culturas originarias? ¿Será el comienzo de una cultura originaria híbrida con Occidente? Esas son una de las grandes preguntas que nos tenemos que hacer y tener siempre la frialdad geopolítica, intercultural,
de poder preguntarse y decirse antes de tomar una decisión o antes de esbozar una idea, decir, ok, esto es bueno para mí, pero para mí pensando como quién, como occidental o como pueblo originario. Genocidio cultural en la Amazonía americana por Damián Jakubowicz, nuestro geopolitólogo de cabecera aquí en Alcarajo. Por último, bueno, pienso en soluciones o en mecanismos o en políticas, ¿no? Porque los especialistas estudian, hacen estadísticas, pero eso tiene que servir para tratar de proteger, de mitigar, de generar alternativas. Hay países muy distantes, política y culturalmente, como Ecuador y como Australia, que tienen legislaciones que protegen a los pueblos no contactados. Pueblos no contactados se les llama a las comunidades que viven en selvas, en la Amazonía en el caso de Ecuador, en el interior de Oceanía en el caso de Australia, que no han tenido contacto con la sociedad, con la comunidad, con el Estado constituido, y ese mismo Estado los protege, los mantiene de esa manera, dándoles la alternativa del contacto, pero respetando ese autogobierno o esa autodeterminación cultural, política y de gestión de esos pueblos. Eso funciona hasta que se descubre petróleo en esas zonas y se acaba la protección a los pueblos no contactados. Sí, es lo que ha pasado con el Yasuni, un claro ejemplo en Ecuador. Sí, uno puede decir existen soluciones, sí, uno te puede decir existen soluciones, otra persona te dirá, y lo que existen son paliativos, lo que existe es la posibilidad de disminuir el genocidio cultural, como con políticas interculturales educativas, haciéndole como se trabaja en muchos lugares de América Latina, enseñando los dialectos o idiomas originarios, enseñando las costumbres, ¿sí? Promoviendo la medicina tradicional, pero la realidad es que es esto de lo que decimos siempre, la famosa frase de que la resistencia es la que se vuelve un triunfo, si no es la victoria, es la resistencia por donde pasa el triunfo. De ahí cuando el famoso resistir en vencer, más que nunca se tiene que aplicar a esta guerra desigual entre Occidente, y repito, para que los oyentes les quede grabado, Occidente al cual el que habla y el que escucha pertenece, no es que es algo que pasa en otro lado. Occidente no son Estados Unidos, Francia, no, Occidente somos los que estamos hablando en los medios y la mayoría de los que estamos manejando los medios de comunicación. Por supuesto que existen paliativos, pero acá vuelve a estar, porque detrás de esto vuelve a estar lo mismo que decimos en tu programa. Está en lo que se está cuestionando es el concepto mismo de progreso. ¿Qué significa que una sociedad evolucione? ¿Sí? Hay gente que dice que es mejor que una persona viva 50 años aislada con sus costumbres ancestrales o 90 años estirada su vida por la medicina occidental, pero creando un sujeto híbrido que no es ni chicha ni limonada. No digo ni que es uno, ni digo que es el otro. Como siempre en esta columna lo que tratamos de plantear son interrogantes y no respuestas. Resistencia a la globalización, a lo malo de la globalización, ¿no? Al factor justamente que tiene que ver con arrasar identidades y derechos que tienen que integrarse pero que tienen que preservarse al mismo tiempo, ¿no? Es una dualidad difícil, una línea muy finita. Damián, gracias por esta intervención, por esta nueva intervención en Alcarajo con este tema invisible para nuestro territorio latinoamericano, digo para los grandes centros urbanos, todo esto que nos narraste, esta historia desgarradora y tan directa de esta pareja en la Guyana, en la Amazonía sudamericana, con los suicidios, tan clarita, tan gráfica, que también es invisible. Bueno, es interesante empezar a mirar eso de vuelta, no como simples estadísticas, sino como búsqueda de presionar por políticas y por acciones de los gobiernos, de los estados, de los pueblos, que respeten estas identidades y estas vidas comunitarias de los pueblos originarios de nuestra región. Totalmente, Pablo, te mando un fuerte abrazo a vos, a toda la audiencia, y celebremos este tipo de programa que ayuda a esta resistencia. Allí pasó Damián Jakubowicz, aquí en Alcarajo,